Pues vamos a mirar a los mercados. Vamos a hacerlo con la ayuda de Gustavo Martínez, que es analista de mercados y profesor de la Universidad Francisco Marroquín. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenos días. Luisby, muy buenos días. Por cierto, con respecto a Ferrari, nada más salir el diseño que hay un 7% como anécdota, ¿eh? Estaba mirando, no he visto el precio al que sale de venta al público. Este Pero Ferrari. las acciones cayeron un 7% en el momento en el que el mercado descubrió el diseño. O sea, imagínate si no gustó, ¿no? Pero como analista financiero, ¿por qué, cómo explicas tú que Ferrari se caiga un 7% simplemente Sí, porque presente un coche eléctrico que, bueno, sí. parece casi chino, en el diseño? Que me perdonen. Sí, bueno, sobre todo, ya si buscamos precedentes, lo vimos en Porsche también, ¿no? Lo que no le gusta al mercado es que Ferrari pueda perder su sustancia, ¿no? O su esencia, ¿no? Como pasó con Porsche. O sea, te metes en el mundo de los coches eléctricos y además lo haces con un diseño muy parecido al chino, pues es como dices, es como si te estuvieras doblegando, ¿no? A una industria que no es ni por asomo la tuya. Entonces, parte del mercado tiene miedo que pudiera perder la perspectiva de lo que realmente significa Ferrari. Ferrari no es carrocería, Ferrari no es electricidad, Ferrari es motor y claro, eso el mercado pues lo cotiza, también cotiza ese riesgo, ¿no? Aunque sea muy remoto, pero ahí está, ¿no? Vamos, que tú no te lo comprarías, ¿no? Bueno, yo no me compraría un Ferrari porque no tengo poder adquisitivo para ello, aunque si sigo comprando oro yo creo que lo podré tener unos años. Pero vamos, en cualquier caso lo que te decía Luis B, es una cuestión de que el mercado, fíjate que Moncemolo también lo criticó bastante y dijo, bueno, esto no es lo que yo he tenido siempre en cuenta en Ferrari, ¿no? No queremos que pierda su sustancia, su esencia, ¿no? Bueno, tú confías mucho en el oro, Gustavo. Ayer hablábamos Sí, precisamente del libro en el que, bueno, te sí. explicas con mucho detalle por qué confías en él, cómo se ha comportado, por qué puede ser una buena defensa ante un sistema que nos va robando por todas partes, con la inflación a todos, con los impuestos según el país en el que vivas o la zona en la que vivas. Pero hay mucha gente que ahora mismo se pregunta, con lo bien que lo ha hecho el oro el año pasado, ¿por qué se ha quedado ahí tan parado, tan enganchado? ¿Tú cómo lo interpretas? Bueno, la verdad es que siempre establecer una narrativa detrás del precio siempre es sencillo, porque si subiera podría darte una explicación, si cae también te doy una explicación y si se queda plano te la doy y todas seguramente vayan a encajar, ¿no? Pero lo que sí que te puedo decir es que, bueno, como lo he estudiado desde el punto de vista histórico, en todos los ciclos el oro ha tenido correcciones, en todos los grandes ciclos del oro. En el año 1971 a 1980 que yo creo que es la época que más se parece a esta y que, bueno, cada 40, 50 años los ciclos de Kondratyevsky son los que son y se van produciendo. Y, bueno, pues pasó parecido y mucho más brusco. El oro estaba en $200, sí, en 1974 pegó una corrección del 50% hasta los $100 en 1975 y puso a prueba muchos que se pensaban que la tesis había terminado, ¿no? Después de que había multiplicado por 2 o por 3. ¿Y qué pasó? Pues que luego se fue de los $100 a los $800. Pero primero tuvo que purgar y expulsar a todos los turistas de última hora, porque el mercado es cruel. Pasa con las empresas, pasa con las commodities y, por supuesto, pasa con el oro. Entonces, el que no tenga clara cuál es la tesis de inversión del oro y se quiera apuntar a última hora, pues le puede pasar lo que ha pasado este año, que ha sido tremendamente cruel. El oro y la plata con los turistas de última hora es que los han reventado. Fíjate, la plata se fue desde los 70 a $120, marca máximos históricos con un FOMO bestial. El oro llegó a marcar máximos históricos en 5.600 y ahora se han producido correcciones en la plata de un 40%, en el oro de un 10, un 15%. Y bueno, es porque son correcciones muy normales. Quiere decir que cuando tú compras una acción y descuentas o anticipas que vale el doble, pues por el camino es normal que tenga correcciones de un 10 o un 15%, porque además está sometido al juicio del ciclo económico. Y ahora mismo, pues está claro que estamos en un punto donde las yield de los bonos están en máximos históricos y eso tiene un coste de oportunidad porque tienes una rentabilidad muy atractiva de bonos, entonces parte del dinero sale de metales para irse a esos bonos buscando esas rentabilidades, aunque pero eso no cambia la tesis de fondo, ¿no? La tesis de fondo es lo que tú has dicho antes de nada, ¿no? Vivimos en un sistema que te roba por todas las partes. Y eso es una realidad. O sea, el sistema te roba y te empobrece. Entonces, si tú no tienes o buscas recursos para protegerte frente a ese sistema feroz y voraz que consiste en robar tu propiedad privada consistentemente, pues allá tú, ¿no? Pero tendrás que entender por qué pasa y por qué y cómo puedes protegerte, ¿no? Los turistas de última hora a los que te refieres son los que están ahora en los máximos del S&P y del Nasdaq comprando tecnología, entre otras cosas.
Seguramente, ya sabes cómo es el FOMO, ¿no? Y ahora mismo el FOMO de la inteligencia artificial es bestial y la narrativa de la inteligencia artificial, Luis V, es muy sencilla, ¿no? Estamos viviendo una revolución tecnológica, siempre que hemos vivido una revolución tecnológica históricamente, desde la creación del ferrocarril, pasando por las .com, hasta ahora, siempre, siempre, siempre se han producido sobrevaloraciones. Es normal, porque tienes un agujero negro que atrae absolutamente todo el capital. Y hablo de capital inteligente, capital menos inteligente, capital tonto y capital súper estúpido. Todo el dinero se va al Standard Poor's 500, que ha dejado de ser un índice diversificado para ser un índice prácticamente tecnológico, porque el 40 y pico por ciento del Standard Poor's 500 es IA. Claro, eso tiene un riesgo de concentración muy elevado, porque todo el mundo sabe que la inteligencia artificial va a suponer una revolución de la producción, de eso no hay debate. La cuestión es cuánto pagas por esa revolución de la producción y si el CAPEX, que es el dinero que están invirtiendo las empresas, que está en máximos de 700.000 millones de dólares, puede tener un retorno en el tiempo adecuado. Y cuando digo en el tiempo, digo ya en 2026, porque prácticamente todos los múltiplos descuentan retornos elevados de ese CAPEX este año, ¿no? Cualquier punto o elemento que distorsione toda esa tesis, que es una tesis que descansa en Alicia en el País de las Maravillas, puede producir una corrección y no pasa nada, ¿no? Apuntes de mercado, con mucha inspiración literaria, con Gustavo Martínez, analista de mercado y profesor de la Universidad Francisco Marroquí. Gracias, Gustavo, por acompañarnos y buen día. No, muchísimas gracias a vosotros.